Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Ahora, tal y como habíamos anunciado, vamos a conversar con dos ejecutivos, dos representantes de Fe y Alegría. Fe y Alegría, para que ustedes tengan la información, es muy conocida aquí en República Dominicana, pero es un movimiento con incidencia y presencia a nivel internacional que aboga tanto por la educación popular como por la promoción social, que es administrado por la Compañía de Jesús y que en República Dominicana está desde los años 90. Así que vamos a conocer un poco de su visión, de su obra y de su experiencia. Y lo vamos a hacer de la mano del coordinador general del movimiento a nivel internacional, que para orgullo nuestro es latino, porque se trata del padre Dani Villanueva. Él es español, pero actualmente vive en Bogotá, Colombia. Allí reside, que viene acompañado pues del brazo aquí en República Dominicana, que es el director nacional de Fe y Alegría en el país, el padre José Ramón López. Ambos son sacerdotes jesuitas, así que bienvenido a Uno más Uno, a los dos. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Cuéntenos un poco cómo ve Fe y Alegría el proceso educativo. Bueno, nosotros, como bien decías, somos un movimiento internacional, muy diverso, por lo tanto. Sí. La educación popular, por definición, se basa en el trabajo educativo contextualizado en cada uno de los lugares. Estamos en 22 países y, por lo tanto, en cada país es bien diferente. Justo estamos cumpliendo 70 años de vida. Aquí en Dominicana estamos celebrando esa reunión, esa asamblea. Y en los procesos educativos lo que Fe y Alegría ha aprendido en todo este tiempo es principalmente es la importancia del trabajo con las comunidades, que realmente la educación sea una respuesta a las necesidades del contexto y de la vida de las personas que participan en el proceso. También hemos aprendido la importancia que tiene la labor docente, es uno de nuestros grandes énfasis, como el nivel de la calidad educativa nunca va a ser mayor que el nivel de los docentes, y eso también está siendo un aprendizaje importante. Y luego diría también que nuestro gran aprendizaje es que el Estado es el garante de ese derecho a la educación de calidad y, por lo tanto, siempre hemos entendido nuestra labor como aliados de los gobiernos y, por lo tanto, Fe y Alegría, la propuesta que tenemos es una educación popular que es principalmente educación pública. Creemos que el sistema educativo ha de estar abierto a distintos actores que colaboran con el gobierno, que es quien garantiza el derecho a que realmente la oferta educativa llegue en su diversidad y pluralidad a la población, para que puedan también de esa manera, de alguna forma, encontrar maneras de desarrollar plenamente las posibilidades de cada individuo. Y en el caso de usted viendo un poco la experiencia en tantos países diferentes, porque es el coordinador general a nivel internacional, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para poder tener en 100% esa educación por la que aboga Fe y Alegría, que es una educación popular, como has reiterado? Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido y la recomendación sería la importancia de la participación en los diseños de las políticas públicas. Eso ha sido clave. Yo creo que ustedes aquí, con la famosa campaña del 4%, fue como muy sonado en Dominicana. Hemos tenido experiencias similares, tanto pues en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Guatemala. Fe y Alegría tiene un recorrido largo que nos enseña que, de alguna manera, la ciudadanía tiene que estar informada y tiene que conocer sus derechos para también, de alguna manera, poder participar y demandar al gobierno la gestión de lo público, que sea de alguna manera transparente, conocida y participada. Yo diría que eso es lo principal para nosotros, que de alguna forma la ciudadanía conozca cómo se están planteando las políticas educativas, y nuestro planteamiento es que lo que vamos aprendiendo en Fe y Alegría no es solo para nuestro alumnado, sino nuestro objetivo es influir en política pública para que realmente llegue a las grandes mayorías, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una de las grandes aprendizajes. Y como decía también, es que la inversión pública en educación es fundamental, esa es otra de nuestras líneas de incidencia. La otra tiene que ver con la calidad de la formación del profesorado, y últimamente estamos haciendo mucho énfasis en la necesidad de comenzar cuanto antes la educación pública gratuita y obligatoria, es decir, entrar en la primera infancia. Estamos haciendo un énfasis muy fuerte en los primeros 1000 días, que de alguna manera creemos que es clave el acompañamiento a las mamás desde el comienzo de la crianza, de alguna manera que en esos primeros 3 años se marcan las bases y los fundamentos de lo que luego va a ser el aprendizaje del niño
o de la niña, ¿no? Ahí estamos bastante preocupados con lo que llamamos pobreza de aprendizaje, que está siendo, a partir del COVID, se ha disparado en muchos de nuestros países, y nuestra respuesta va en esta línea, ¿no? Financiación, formación del profesorado y el impacto, el acompañamiento cuanto antes mejor para lograr que después el desarrollo educativo acompañe realmente las necesidades de los jóvenes. Y en el patio, vengamos un poco a este terreno, ¿cómo va el proceso de Fe y Alegría? ¿Cómo está su proceso de articulación? ¿Y cuál es la realidad con la que ve de cerca la educación dominicana? Mira, el contexto que nosotros vivimos, yo siempre he dicho que Fe y Alegría es muy representativa. 15 provincias, presencia en 15 provincias del país, en las diversas regiones, con lo cual, con 62 escuelas, con lo cual nosotros podemos decir que podemos hacer un levantamiento que nos puede dar un retrato de la educación dominicana. Claro. Entonces, en ese sentido, acogemos en parte todo el planteamiento que hace la Federación Internacional, y también acogemos, porque somos parte del Ministerio de Educación en República Dominicana, una de nuestras peleas es decirle a veces a los directores que nosotros no somos un ente aparte de la educación dominicana, sino que nosotros somos unos colaboradores con el Ministerio de Educación. En ese sentido, participamos en una serie de movimientos, por ejemplo, el Foro Socioeducativo, que reúne una serie de instituciones dedicadas a la educación, que nos preocupamos justamente por la política, porque no únicamente dar clases, sino que sea una educación de calidad. Y no únicamente Fe y Alegría, sino que hay muchas instituciones que están tratando de que la educación dominicana sea distinta, pero solamente cuando se cambian las políticas educativas, entonces eso se puede lograr. No podemos, o sea, una golondrina no levanta tempestad. Entonces, en ese sentido nosotros nos hemos aunado a una serie de instituciones y queremos incidir en las políticas públicas. Por ejemplo, ahora se ha hablado de nuevo currículo. Fe y Alegría ha estado de lleno metido en ese conocimiento. Horizonte 34, o sea, una serie de movimientos que para uno poder incidir tiene que conocerlo y participar. José Ramón, el padre Dani hacía una ruta de puntos que él considera clave para lograr mejoras en la educación. Yo escuchándolo, hacía el macheo con lo que ha pasado en el país. Él habla, por ejemplo, de un mayor presupuesto. Aquí desde el año 2012, una de las carteras donde más invierte el Estado Dominicano es en educación, porque se está destinando el 4% de su PIB. Hablaba también de la mejora en la formación del docente, que él lo decía, es el corazón del proceso educativo. Aquí también se ha mejorado significativamente la formación de los docentes, se ha invertido muchísimo en eso, e inclusive se le han mejorado sus salarios. Pero cuando uno va a los resultados de la educación dominicana, todavía la calidad continúa brillando por su ausencia, y las mediciones que se han hecho demuestran que no hemos tenido un avance significativo en los últimos años. Entonces, partiendo de la experiencia de Fe y Alegría, que es parte de ese sistema, como usted mismo ha dicho, ustedes no son unos actores externos, sino que están ahí, ¿qué más falta para que en República Dominicana haya una educación con mayores niveles de calidad? Si tú me preguntas cuál era la diferencia entre mi maestra de primer grado, que hace muchísimos años que terminé, y un maestro hoy día, es la vocación. O sea, yo no creo que todo el que diga que va o quiere ser maestro, puede ser maestro. Entonces, la escogencia es fundamental. ¿Quién va a dar docencia? Ah, porque me pagan bien, o porque yo no doy para otra cosa, o porque eso me garantiza un buen salario. No. O sea, yo soy de lo que creo que al maestro, es más, gana poco, porque yo no creo que a un maestro se le pague nunca por la labor que hace. Ahora, si tú me preguntas, yo te respondo que ahí debe llegar, si de 100, solamente 5 pueden ser maestros, que sean 5, y que a esos 5 se le pague bien, pero no que todo el que quiera ser maestro
porque hay un buen salario que quiere estar ahí. Entonces, para mí es fundamental, eso es fundamental, la escogencia. ¿Quién es el que va a entrar a la carrera docente? Porque si partimos de ese hecho fundamental, entonces vamos a tener buenos maestros con vocación. Pero Bueno, aquí hay dos le cosas. invitamos, perdón, Stalin, a disfrutar un cafecito de Santo sí. Domingo que nos trajo nuestra Gracias. compañera Kenia. Buen provecho. Muchas Y ahí aprovechar y ver, porque aquí creo que hay unos elementos que también pasan un poco al fondo. Ha cambiado no solamente el contexto de la vocación, el mismo modelo educativo impulsado como política, como adopción de la política educativa dominicana, ha transformado la mirada que tenía. Correcto. Por ejemplo, pasamos del método ostosiano, que en la inmensa mayoría con las escuelas normales se implementaba, a un método ahora por competencias, un enfoque por competencias. Realmente con esto se genera un acercamiento. ¿Están los docentes y las docentes dominicanas en condiciones reales de poder aplicar un modelo como este? Mira, yo te voy a decir algo que puede sonar duro, pero es curioso que un muchacho que terminó la carrera a los 22 años llegue cansado al aula a comenzar la carrera docente y llega cansado. Con 22 años. Lo primero que te pregunta, lo que muchos docentes hoy día te dicen es, cuando cumplen el primer año, me faltan 29. Wow. Y cuando yo oigo un docente, yo que ya yo llevo 30 años metido en esto, digo, y lo que me faltan a mí, yo nunca hablo de cuánto me faltan, sino cuánto llevo. O sea, porque ahí es donde está el problema. ¿El vaso medio lleno o sea, o medio vacío? es que la gente comienza a pensar ya cuánto me faltan para jubilarme. Entonces, yo cuando llego a un centro y una gente me dice, me falta un año para irme, ¿y qué hace que no te ha ido? Porque ya tú no lo tienes. Entonces, por eso yo quiero insistir en lo de la vocación. O sea, si tú piensas en la mayoría de maestros que nosotros tuvimos, yo lo diferenciaría hoy día que yo hablo de profesores y maestros, porque el maestro es toda la vida. ¿Y cómo se puede distinguir? Porque actualmente el sistema selecciona los maestros y las maestras en base a concursos de oposición docente y logran entrar quienes sacan mejores calificaciones, pero ¿cómo determinar el tema de la vocación que tú enfatizas? Mira, uno de los esquemas que en Fe y Alegría Dominicana tenemos por el convenio con el ministerio, que nosotros podemos escoger al directivo, al director, a los maestros, al personal de apoyo. O sea, y nosotros observamos, porque no es que tú llegaste al centro y ya yo, como nos ha pasado en algunos momentos, que hay gente que nos dice a nosotros, mira, yo nada más vengo a firmar. Digo yo, ¿cómo? Que tú vienes a firmar. No, espérese. Sí, váyase por donde mismo usted entró. Esas malas prácticas. O sea, entonces, en esa práctica, en ese conocer a la persona, uno va viendo y uno va detectando quién sí y quién no. Yo creo que en el ministerio tiene que haber régimen de consecuencias. Si usted no cumple con los requisitos de ser un buen maestro, entonces a usted como se le dice en la empresa privada a cualquiera, mira, tú no estás para esto. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que vemos que se evalúa, es malo, se evalúa, es malo, se evalúa, es malo, pero sigue ahí. Es que hay un gremio, que la Bueno. ADP, que se dedica justamente a defender a esos maestros. Entonces, pero ahí insisto que ojo, yo no quiero decir que todos los maestros son malos, porque en nuestro caso, en Fe y Alegría, No, en este caso ya lo dicen los resultados. pero son los resultados. Yo le decía a una persona, mira, nosotros evaluamos, por ejemplo, a un director, nosotros al año le decimos, mira, tú tienes que mejorar esto. Al siguiente año volvemos y le decimos, mira, tú tienes que mejorar esto. Al cuarto le decimos, mira, lo sentimos. Hasta aquí llegamos. Y puede ser maestro de concurso, lo que sea, pero si no sirve, no sirve. Hay un refrán popular que dice que éramos mucho y parió la abuela. O sea, todavía no terminamos de resolver los grandes temas del Ministerio de Educación y en este momento el país se aboca a la posibilidad de la fusión del Ministerio de Educación con el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
algo que para el sector educativo, tanto de la preuniversitaria como del nivel superior, ha sido mal tomado en la mayoría de los sectores. ¿Qué valoración tienen ustedes? Y sobre todo internacionalmente, ¿se conoce alguna otra experiencia similar que hayan visto? Nosotros en Fe y Alegría tenemos poca experiencia en educación superior, solamente en Venezuela y algo en Ecuador. Fe y Alegría ha llegado como a tener institutos universitarios, nuestra principal foco está en primaria, secundaria y en infantil, así que tenemos como poca experiencia. Estamos queriendo acompañar de alguna manera a los egresados de Fe y Alegría también en algunas dimensiones de sus estudios superiores, pero lo que sí me encantaría era como contextualizar el debate que están teniendo con el profesorado, porque tenemos una enorme crisis de números, ¿no? Ustedes, yo creo que aquí tienen el problema de la calidad, que es un problema secundario, que es tienen maestros y ver cómo hacer que esos maestros y maestras cada vez estén más vocacionados o cada vez tengan mayor calidad en su desempeño. Lo que está ocurriendo en el marco más amplio es que hay un abandono masivo de la profesión docente, que hay una jubilación, hay una curva de jubilación altísima, y en países como Venezuela, aquí mismo, hay un 20% del profesorado que ya no está ejerciendo su labor, o bien porque ha tenido que buscarse alternativa laboral ante el poco salario, o bien porque han salido del país en busca de diferentes alternativas. Y esto no solamente está pasando en algunos lugares del mundo, es una tendencia masiva, que el año pasado UNESCO lanzó una alarma que habla de que para el año 2030 necesitaremos unos 44 millones de docentes nuevos para poder mantener el sistema educativo. Esto, por ponerlo como en perspectiva, quiere decir, yo creo que cada vez es más difícil ser maestro y maestra. Creo que la disrupción tecnológica, los problemas también de los nuevos contextos, el tema de la salud mental, que está siendo un temazo a nivel de aula, hace cada vez más difícil el ejercicio de la labor docente. Y también creo que es importante reconocer que en muchísimos lugares, creo que esto no les pasa a ustedes acá en Dominicana, es una profesión desprestigiada y mal pagada. Y eso, yo siempre digo, podemos medir, yo creo que la calidad de una sociedad en base a cómo trata a sus docentes, ¿no? Porque al final es una profesión de la que dependen el resto de profesiones, ¿no? El impacto que tiene en la matriz social del futuro de nuestras sociedades es tremendo, ¿no? Y esa es una de las alarmas que tenemos como planteadas. Curiosamente es una profesión que se ha ido desprestigiando, que ha sido cada vez más compleja, que está cada vez peor pagada, y eso está haciendo, bueno, resulta un problema a nivel macro, en el que por eso siempre insistimos que lo primero es el acceso a la educación, tenemos que lograr que existan escuelas y docentes, ¿no? Y luego va la calidad, que es donde vamos a subir. Pero me encanta ver que ustedes acá están en una fase en la que, gracias, yo creo que a esa campaña del 4%, no están faltando recursos, ¿no? No, y que el hecho ha hecho más atractivo el que más personas quieran optar por la carrera. Sí, tú preguntabas, Montero, sobre la función. Óyeme, a mí el único miedo que me da es que si es para poder utilizar el 4%, le agregamos otro ministerio, óyeme, con todos los problemas que nosotros tenemos en la educación preuniversitaria, y además le agregamos la superior, entonces yo no sé por dónde vamos a enfrentar esto. Sí, sin embargo, padre, lo que los datos muestran es que el Ministerio de Educación no ha logrado a lo largo del tiempo ejecutar ese 4%. Solamente en el 2021, en el periodo post-COVID, se logró. Yo siempre le digo, cada vez que nos vemos en circunstancias de que no se ha podido agotar el presupuesto, yo digo, denme unos milloncitos para que ustedes vean si nosotros lo ejecutamos sí o no. Yo siempre me he preguntado si hay un interés justamente en no gastarlo. O sea, porque si yo tengo 22 politécnicos y tengo necesidades en 22 politécnicos que tengo en Fe y Alegría, y usted me dice que va a entregar recursos porque no se pudieron gastar, démelo para que usted vea si yo lo invierto en los politécnicos. Bueno, en esta semana justamente aparecían unas escuelas todavía en algunas regiones en donde están dando clases debajo de un árbol, por ejemplo. Todavía. O que no tienen baños, o las condiciones deplorables de los baños de muchas de las escuelas públicas. Y ahí va un elemento que para mí siempre he insistido, y cada vez que puedo insistir a las autoridades, lo hago. Es que la gestión del centro
O sea, es que no todo puede depender de la sede. La descentralización. Hay que descentralizar, pero las decisiones. Yo le voy a contar algo. A mí se me llenó el cético en una ocasión y me dijeron, mire, usted tiene que escribir una carta a la sede, a descentralización, para ver si se le da el permiso de poder utilizar esos recursos. Y mi respuesta fue, y si se muere un muchacho, usted después mismo de la misma sede me dicen que qué director tan inepto. No, yo voy a utilizar el dinero, porque usted me lo dio para una necesidad del centro. Y esa es la necesidad perentoria que yo tengo ahora mismo. O sea que hay directores que no se atreven a tomar decisión. Claro. Sí, está muy Entonces, centralizado. ahora, usted lo que sí debe pedirme a mí es cuenta de ese dinero. No que yo comience a hacer cambalache como podemos hacer con el dinero. Ahora, las transparencias. Ahora, si usted me dio 100 pesos, usted tiene también que darme la potestad de yo gastarlo en lo que yo crea que se necesita en la escuela. Entonces, pero no una decisión de una gente que ni siquiera sabe por el contexto, ni conoce la escuela, por Dios. Claro, así debe Entonces, ser. yo creo que uno de los elementos que hay que insistir en educación es en una buena gestión. Bueno, finalmente, porque el tiempo se nos ha acabado, pero tal vez el padre Dani que nos pueda resumir qué sigue ahora para Fe y Alegría, próximos pasos. Bueno, lo primero para nosotros es celebrar la historia, eso es en lo que estamos ahora, es mirando... 70 años. Claro, son 70 años y sobre todo 70 años en los que la diversidad del movimiento ha crecido exponencialmente, ¿no? Porque primero empezó creciendo por los países de la zona, pero ahora ya estamos trabajando en 3 países africanos, tenemos 2 Fe y Alegrías en Europa también, en España y en Italia, y ahora tenemos como unos 10 países en los que ya hay actividad de Fe y Alegría, pero todavía no son parte del movimiento, ¿no? Entonces hay una diversidad enorme, no solamente lingüística, también cultural. Yo creo que hay un reto, tenemos un reto muy grande. ¿Qué significa educación popular más allá de Latinoamérica? Porque es un concepto enormemente latinoamericano. Está siendo un reto. Imagínense, aquí tenemos a gente de Nepal, gente de Camboya, intentando dialogar. Son contextos, por ejemplo, en los que no son contextos católicos, no son contextos que han tenido a Freire, no son contextos que han tenido teologías de liberación, es un marco diferente, pero en el que vemos que los grandes principios, que en el fondo es que la educación sea transformadora, que tenga una opción ética por los vulnerables, que se contextualice, que tenga una opción política, todo eso se puede recrear en contextos diversos. Ese es uno de los grandes retos. Y el siguiente yo creo que es como entender cuáles son las nuevas fronteras en las que el movimiento está llamado a seguir creando valor. Nuestro fundador, el padre Velas, decía siempre que Fe y Alegría empezaba donde acababa el asfalto, ¿no? Hablando un poco de la radicalidad del acercamiento, ¿no? Y esa pregunta es la que hoy seguimos teniendo bien viva, ¿no? Tenemos hoy el gran evento así de celebración y yo creo que esa es la pregunta que se respira, ¿no? ¿Dónde es hoy? ¿Dónde son esos lugares donde acaba el asfalto? Hablábamos de la infancia temprana, pero estamos pensando en la educación intercultural bilingüe con pueblos originarios, o cómo trabajar con población privada de libertad, todo el trabajo con nuevos colectivos como LGTBQ+, cómo acompañar a aquellos grupos excluidos de la educación, cómo trabajar en el reingreso de la población que ha salido del sistema, cómo trabajar en la nueva ruralidad, las aulas multigrado. Hay muchísimo reto y Fe y Alegría, que imagínense con el volumen, hablamos de 2.000 escuelas ya en el movimiento, tenemos ya ensayos y lo que estamos intentando es aprender de la raíz, cómo podemos de ahí sacar los programas a futuro. Ese es el momento en el que estamos. Pues felicidades y éxitos en esta emisión importante, no solamente para Fe y Alegría, sino para República Dominicana y el mundo. En sus 35 Muchísimas años. gracias. 35 años en el país. Sí. Muy Gracias a ustedes por la invitación. Siempre. Ahora vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tener una segunda entrevista con Nancy Polanco. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio de la República Dominicana en Italia. Vamos a ver en qué está la diáspora ahí en ese país. Vamos a ver, quédese con nosotros.